No se dejen engañar por su café arábica y su calidez. Jamás permitan que la amabilidad de su gente y el aroma de su tinto recién preparado los confunda. Este informe, revelado por un corresponsal veterano, paralizó instantáneamente los círculos de poder en Washington. Hasta ahora, el mundo había creído que Colombia era una nación vibrante, marcada por un pasado complejo, famosa por su música y su resiliencia, una tierra de contrastes recuperándose de sus heridas. Pero esa percepción, he llegado a entender, es una simplificación peligrosa, un malentendido colosal. Bajo la superficie se esconde una estrategia nacional calculada con una precisión milimétrica, una tenacidad tan anómala que desconcierta a los académicos de todo el mundo, y una unidad cívica insondable que solo despierta en momentos de crisis extrema. Un colega periodista extranjero, con la voz temblorosa, me lo describió así: los colombianos son el pueblo más flexible y resiliente del planeta. Porque, de repente, las grandes potencias mundiales observan con nerviosismo a esta nación andina y caribeña. Cuando descubran la impactante verdad, su concepto de Colombia cambiará en 180 grados. Las 3 razones que sumieron al mundo en un estado de shock. Las potencias dominantes, Estados Unidos y China, rigen el orden mundial basándose en un principio común, la fuerza bruta. Sin embargo, hay una nación que los observa a ambos con una sonrisa serena y una calma desconcertante. Aunque su escala económica está limitada por su geografía, ha logrado controlar tecnologías y recursos clave que hoy tienen al mundo agarrado por el cuello. Los académicos en Washington están impactados. Los medios europeos lo llaman el milagro irreplicable de la esquina de Sudamérica. Este país ha proyectado su influencia tecnológica y su capital biológico por todo el planeta, sin doblegarse jamás ante los poderosos y extendiendo siempre una mano a los más vulnerables. Es una nación única, imposible de cuantificar con cifras, incomprensible para la lógica convencional. Y es aquí donde debemos prestar atención, porque la esencia de su poder latente es de una naturaleza completamente diferente. Un pueblo que no puede ser analizado con las herramientas de la geopolítica tradicional. El mundo busca respuestas desesperadamente, y esa respuesta, finalmente, está a punto de ser revelada. Esa nación es Colombia. Mi nombre es Charlie Robert. En la Universidad de Harvard, me especialicé en política internacional, y creí entender las reglas del juego. Sin embargo, un país entero ha demolido cada teoría que aprendí. Ahora mismo, me encuentro en mi oficina en el centro de Bogotá, en el corazón del distrito financiero. A través del ventanal, contemplo el perfil nocturno de la ciudad, dominado por la imponente Torre B de Boyacá. Sobre mi escritorio se apilan años de investigación, informes y notas de campo. Como corresponsal de análisis estratégico para el New York Times en Asia y ahora en América Latina, inicialmente pensé que Colombia era simplemente un peón en el tablero geopolítico, un actor secundario en la gran narrativa de la recuperación y el desarrollo. Mi plan original era una estancia corta, una serie de reportajes y nada más. Jamás imaginé que pasaría aquí el periodo más largo y transformador de mi vida. Y esta noche, mientras el frío de la sabana se cuela por la ventana, he llegado a una conclusión definitiva: el pueblo colombiano es el más indescifrable y sorprendente del mundo. Los libros de texto nos enseñan que una nación atrapada entre gigantes, para sobrevivir, debe aliarse incondicionalmente con uno de ellos. Pero Colombia es diferente. Frente a Estados Unidos, frente a China, mantiene un equilibrio delicado pero firme, una danza diplomática de una audacia asombrosa. Y lo que es aún más sorprendente es su genuina conciencia de hermandad hacia las naciones en desarrollo. Lo llaman cooperación sur-sur, pero es más que una política, es un instinto. Su ayuda a países de Centroamérica, del Caribe, a naciones africanas afectadas por desastres naturales. Reflexioné sobre esto durante meses, intentando desentrañar el código. Que una nación sudamericana pudiera actuar con tal aplomo frente a las superpotencias era, sencillamente, inconcebible. Descubrí que este país poseía algo especial, algo que no se mide en barriles de petróleo o en ojivas nucleares: la indispensabilidad.
Y lo más asombroso es cómo Colombia comparte desinteresadamente su experiencia médica y sus tecnologías agrícolas con países remotos. Quedé profundamente impactado cuando supe de sus brigadas médicas que se adentran en selvas donde ningún médico había llegado antes, o de cómo usan software y biotecnología para ayudar a sus aliados a triplicar la producción de sus cultivos. Las grandes potencias suelen enfocarse en la extracción de recursos, pero Colombia se dedica a ser amigos. El mundo ha comenzado a prestar atención a Colombia, en última instancia, por esa particularidad. Hubo un tiempo en que se les conocía principalmente por sus materias primas, pero el país no se conformó con eso. Corrieron más rápido, se esforzaron el doble para trascender esa etiqueta. Se convirtieron en una potencia en energías renovables, lideran el mercado global del software creativo y la tecnología financiera en la región, y ahora están a la vanguardia de la bioeconomía. Contemplando el tapiz de luces de Bogotá desde mi ventana, comprendo de nuevo que la fuerza de esta nación no reside en el poder militar convencional, sino en el espíritu que la impulsa. Esa mentalidad que ellos llaman ser berraco, ese espíritu de resiliencia que les permite levantarse de las peores crisis con una fuerza renovada. Poco después de mi llegada a Colombia, visité el campus de la Universidad de los Andes, enclavado en las faldas del Cerro de Monserrate. Caminando por sus senderos empedrados, noté que el brillo en los ojos de los estudiantes era diferente. No era el individualismo calculador de los estudiantes occidentales. Aquí, los jóvenes, mientras buscaban la innovación y el éxito personal, mostraban una profunda y apasionada preocupación por los problemas sociales de su país. Sin embargo, lo que realmente me dejó perplejo fue la atmósfera de aprendizaje que impregna toda la sociedad. Cuando visité los centros de estudio y las bibliotecas públicas en barrios de todas las clases sociales, no vi una simple educación memorística para pasar exámenes. Superficialmente, podría parecer una preparación para las pruebas de estado, pero descubrí que este entrenamiento intensivo ha cultivado en los colombianos una asombrosa resistencia a la presión y una capacidad de pensamiento lógico fuera de lo común. El director de un programa de fomento al talento me lo explicó: no solo entrenamos a los jóvenes para resolver problemas. Los entrenamos para encontrar la ruta óptima bajo una presión inmensa y con recursos limitados. Esto explica por qué los ingenieros y desarrolladores colombianos pueden resolver en tiempo récord los problemas más complejos en el desarrollo de software o en la optimización de redes energéticas. Pero el secreto más profundo yace en otro lugar. La inversión de las familias colombianas en la educación de sus hijos es asombrosa. Padres que trabajan día y noche, sin descanso, para asegurar que sus hijos tengan los mejores recursos posibles. Al entrevistar a diversas familias, desde las más humildes hasta las más acomodadas, sentí cómo este lazo familiar, este sacrificio colectivo, se transforma directamente en competitividad nacional. Investigué los resultados de los estudiantes colombianos en Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, Física y Programación. Una nación de 50 millones de habitantes se posiciona constantemente en los primeros lugares de la región, compitiendo con países mucho más ricos. Cuando investigué a los colombianos que triunfan en Silicon Valley, en el MIT o en las grandes tecnológicas europeas, los profesores y directivos me decían lo mismo: los profesionales colombianos tienen una cualidad especial. Son increíblemente recursivos. Son maestros en encontrar la solución más eficiente con los recursos que tienen a la mano, por limitados que sean. Esta es la razón fundamental por la que la industria tecnológica colombiana, con su eficiencia y calidad, está empezando a superar a sus competidores. De vuelta en la habitación de mi hotel, ordené mis pensamientos sobre lo que había visto: la pasión en el campus de los Andes, las luces encendidas hasta tarde en las bibliotecas, las historias de éxito de los ingenieros en el extranjero. Colombia no ha llegado a donde está por pura suerte. A través de una educación exigente y un espíritu de sacrificio familiar, han forjado un ejército de los tecnólogos más ingeniosos y resilientes del mundo. Pero para comprender verdaderamente a Colombia, hay una historia que es absolutamente imprescindible conocer: la asombrosa entereza cívica que esta nación demuestra frente a la catástrofe. Durante mi estancia en el país, un deslizamiento de tierra masivo, provocado por lluvias torrenciales,
sepultó un pequeño pueblo en las montañas de Antioquia. Como extranjero, esperaba ver caos, saqueos, una parálisis generalizada. Pero lo que presencié fue algo que desafiaba toda lógica. No hubo disturbios, ni una espera pasiva que el gobierno llegara. Al contrario, la fuerza de la sociedad civil despertó en un instante. Las tiendas de barrio, en lugar de cerrar, se convirtieron en centros de acopio de víveres. Los mensajeros en motocicleta, los famosos rapitenderos, se transformaron en una flota de transporte de suministros de emergencia, llegando a lugares donde los vehículos oficiales no podían. Los ingenieros de sistemas, por iniciativa propia, desarrollaron en cuestión de horas una aplicación para coordinar los reportes de desaparecidos y las necesidades de los refugios. Y los voluntarios de organizaciones civiles, con sus chalecos distintivos, llegaron al epicentro del desastre incluso antes que el ejército, montando cocinas comunitarias para servir comida caliente a los rescatistas y damnificados. Me acerqué a un voluntario, un hombre de mediana edad que repartía botellas de agua sin descanso, y le pregunté, ¿por qué pueden actuar tan rápido? ¿Quién los organiza? Él me miró con calma, secándose el sudor de la frente, y respondió, porque sabemos que en esta tierra, si a uno le va mal, a todos nos va mal. Aquí todos remamos en la misma canoa, parce. Esto no era la estoica resignación japonesa, ni el silencio disciplinado. Era una forma de solidaridad típicamente colombiana, ruidosa, apasionada, increíblemente eficiente y colaborativa. La gente, mientras criticaba a gritos la lentitud del gobierno, se arremangaba y hacía el trabajo. Este fenómeno, donde la sociedad civil es más fuerte y rápida que el propio Estado, es impensable en un país autoritario. Sentado en mi escritorio, revisando las fotos de aquella jornada, lo comprendí todo. Esa red de ayuda mutua, descentralizada y que se activa instantáneamente en momentos de crisis, es el mecanismo de defensa más poderoso de la sociedad colombiana. No solo sirve para rescates, sino que es una metáfora de cómo esta sociedad respondería, con una flexibilidad y una velocidad asombrosas, si alguna vez se enfrentara a una amenaza existencial. Con la llegada del siglo XXI, un nuevo viento revolucionario sopló sobre Colombia, la revolución digital. Fui asignado a cubrir el ecosistema tecnológico de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, transformada en un vibrante centro de innovación. Caminando por el distrito de Ruta N, lo que sentí fue velocidad y elasticidad. Al principio, había pensado que los colombianos eran relajados, casi informales en su manera de trabajar. Pero después de ver con mis propios ojos las operaciones de una empresa de desarrollo de software, mi percepción cambió drásticamente. Sus equipos, con un nivel de producción y creatividad de clase mundial, funcionaban sin parar, día y noche. Los ingenieros aquí poseen una capacidad de ejecución aterradora. Estados Unidos y Europa también intentan fomentar sus propios centros tecnológicos, pero en términos de agilidad y de integración de la cadena de valor, pocos pueden competir con el modelo colombiano. Comprendí que la fortaleza de Colombia reside en su completo efecto de clúster. Desde el diseño de la idea hasta la exportación del producto final, todos los eslabones de la cadena están conectados en un ecosistema urbano donde las distancias son cortas y la colaboración es constante. Pero, de nuevo, el secreto oculto estaba en otro lado. Era la combinación única del profesionalismo colombiano con su pasión por la vida. Al terminar la jornada laboral, se reúnen en restaurantes y bares, que ellos llaman fondas o estaderos, donde comen, beben aguardiente y discuten animadamente. En medio del bullicio de la música y las conversaciones, muchos de los problemas técnicos más complejos entre empresas se resolvían informalmente, en una servilleta, entre brindis y risas. Esta red informal de flujo de información es una fuente de eficiencia que ningún libro de texto occidental puede explicar. De regreso en mi hotel, organicé mis notas, una cadena de suministro tecnológico de primer nivel, la energía de los bares y restaurantes. Los colombianos han fusionado el trabajo y la vida en un ritmo único que, aunque parece caótico, está rebosante de una vitalidad y una creatividad imparables.
En mis 30 años de carrera como corresponsal, esta experiencia ha sido la más impactante. Y fue entonces cuando, al ser invitado a cubrir un diálogo de seguridad de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia en la ciudad de Cartagena, presencié un momento verdaderamente histórico. El centro de convenciones estaba abarrotado de periodistas de todo el mundo. Todos asumíamos que la agenda giraría en torno a la cooperación antinarcóticos o la venta de equipos militares convencionales. Sin embargo, la declaración conjunta emitida al final de la reunión dejó a todos los medios presentes boquiabiertos. El presidente de los Estados Unidos no tuiteó. En su lugar, la Casa Blanca y la Casa de Nariño publicaron simultáneamente un comunicado sobre un acuerdo estratégico con el nombre en clave, Proyecto Cadenas Esmeralda. El contenido no era sobre submarinos nucleares, eso habría sido demasiado predecible y sensible. En cambio, anunciaba que Estados Unidos y Colombia habían completado la integración de un sistema de defensa de enjambres de drones no tripulados, totalmente automatizado y alimentado por inteligencia artificial, y que dicho sistema se activaba de inmediato. Me quedé helado en mi asiento. ¿Qué significaba esto? Significaba que el espacio aéreo, las costas y las selvas estratégicas de Colombia estarían a partir de ahora patrulladas por miles de vehículos autónomos de IA, creando una muralla inteligente e infranqueable. Los detalles más asombrosos se filtraron poco después. El hardware de estos drones, en realidad, ya había sido fabricado y distribuido durante años dentro de la vasta cadena de suministro civil de Colombia. Contacté a mi fuente, un analista del Instituto de Estudios Estratégicos de Colombia, el investigador Reyes. Nos reunimos en un tranquilo café en la ciudad amurallada de Cartagena. Reyes tomó un sorbo de su café de la Sierra Nevada, sonrió y dijo: Charlie, ¿sabe usted cuál es la mayor fortaleza de Colombia? No es fabricar una sola arma grande y costosa, sino la manufactura distribuida. Me explicó. El mundo exterior pensaba que estábamos esperando a que Estados Unidos nos vendiera armas. La verdad es que, durante los últimos 15 años, los fabricantes de drones agrícolas, las empresas de chips de IA y las compañías de maquinaria de precisión de Colombia, bajo la coordinación silenciosa del gobierno, han estado modularizando la tecnología de defensa. En tiempos de paz, son exploradores oceánicos para la investigación biológica o drones para fumigar cultivos. Pero con una actualización de su código central y la instalación de un módulo clave, se convierten en armas. Así que no hay ningún submarino nuclear escondido en una cueva, continuó Reyes, guiñando un ojo. Porque toda la cadena de suministro industrial de la isla, en sí misma, es un gigantesco arsenal descentralizado. Lo que Estados Unidos ha hecho esta vez es simplemente darnos la llave final, sus algoritmos de IA de grado militar, para conectar y sincronizar todo este hardware disperso. De repente, todo cobró sentido. Esto era mucho más formidable que un arma nuclear. Porque era la única estrategia posible, bajo un sistema democrático, para mantener una capacidad de defensa masiva oculta a plena vista, un verdadero ejército integrado en el pueblo. Reyes sonrió y añadió: a los colombianos nos gusta decir que hacemos las cosas callados. No hacemos alarde, pero lo que tenemos que preparar, nunca dejamos de hacerlo. Le pregunté, ¿por qué Estados Unidos accede a activarlo ahora? Reyes respondió: porque Estados Unidos finalmente entendió que es más efectivo dejar que este jaguar desarrolle sus propias garras únicas, en lugar de venderle escudos caros. El poder de la IA colombiana, combinado con los algoritmos estadounidenses, crea una ventaja que China o cualquier otro adversario no puede replicar en el corto plazo. De regreso en mi hotel esa noche, sentí un escalofrío. La verdadera arma de Colombia no eran los misiles, sino su ecosistema tecnológico altamente desarrollado y su pensamiento estratégico flexible. Han integrado su defensa nacional en el corazón de su actividad económica. Haber llegado a Bogotá hace 30 años fue la mayor suerte de mi vida. Fui testigo de cómo una nación que muchos daban por perdida, no solo sanó sus heridas, sino que se convirtió en una potencia democrática y tecnológica. Un país que todos pensaban que quedaría aislado, creció paso a paso, con firmeza y sin hacer ruido.
La grandeza de Colombia no reside en su capacidad para destruir el mundo, sino en su habilidad para hacer que el mundo no pueda permitirse perderla. Desde la biodiversidad y la energía verde hasta esta red de defensa autónoma, Colombia se ha tejido a sí misma en el tejido del destino y la seguridad global. Esta es la verdad que yo, Charlie Robert, he visto. Jamás subestimen a Colombia. Porque mientras le ofrecen con una mano una taza del café más exquisito del mundo, con la otra podrían estar controlando el escudo tecnológico más avanzado que protege el futuro de la democracia en las Américas. Y la verdad es que esto apenas está comenzando.